La mayoría de estas tradiciones, si no son todas, demuestran la barbarie del ser humano. No solo en la guerra se cometen injusticias o atrocidades, sino que en algunas culturas, se daban muestras cotidianas, de hasta dónde podemos llegar. Felizmente, muchas de estas tradiciones ya forman parte de la historia. Por ello en este vídeo veremos, las 10 tradiciones más raras del mundo. 10. Pies vendados, China. Durante 1000 años, entre los siglos X y XX, las mujeres chinas fueron sometidas a una práctica que tenía como resultado la deformación de los pies. Esta práctica se llamaba pies vendados, a la cual eran sometidas las mujeres jóvenes a partir de los 6 años y en algunos casos menos. Los pies eran vendados y apretados de tal forma que no pudieran desarrollarse normalmente, en su lugar se romperían los huesos y se reformarían, llegando a medir entre 10 y 15 centímetros. Hoy en día es una causa frecuente de discapacidad entre algunas mujeres chinas ancianas. El vendaje de los pies, el símbolo más característico de la identidad femenina en la China tradicional, fue prohibido en 1911 y duramente perseguido por el gobierno comunista. 9. Automomificación, Tíbet. Sokushinbutsu se denominaba a los monjes budistas que se sometían a un proceso de momificación en vida. Este era un proceso lento y doloroso que se prolongaba hasta por 10 años. Se tiene constancia que esta costumbre se practicó durante 900 años y sus métodos fueron distintos, pero hay 3 etapas básicas con una duración de 1000 días cada una. En la primera fase el monje adopta una dieta particular la cual reduce drásticamente la grasa corporal, la cual evitará la rápida descomposición de su cuerpo. La segunda etapa la dieta se vuelve aún más limitada, bebiendo té que le produce sudor constantemente, reduciendo drásticamente sus fluidos corporales. La tercera etapa consiste en construir un refugio subterráneo a 3 metros bajo tierra y se construye un ataúd en el cual es ingresado el asceta en posición de loto, continuando con sus oraciones y mantras. 8. Eunuco, China. Un eunuco es un hombre castrado. El término se refiere normalmente a los castrados, a fin de cumplir una función social, como era común en muchas sociedades del pasado. En la antigua China la castración es a la vez un castigo tradicional y un medio de obtener un empleo en el servicio imperial. Al final de la dinastía Ming había 70.000 eunucos en el palacio imperial. 7. Sati, India. En el marco del hinduismo, sati es el rito de quemarse una mujer en la pira de cremación de su marido. Sati fue una costumbre funeraria hindú, ahora muy rara y un grave acto delictivo en la India, en la que la viuda del hombre muerto se tiraba a sí misma en la pira funeraria del marido con el fin de cometer suicidio. El acto de sati tenía lugar voluntariamente en la mayoría de los casos. 6. Duelo, Europa. Un duelo es un tipo formal de combate, como se ha practicado desde el siglo XV hasta el XX en las sociedades occidentales. Puede ser definido como un combate consensuado entre dos caballeros, que utilizan armas mortales de acuerdo con reglas explícitas o implícitas que se respetan por el honor de los contendientes, acompañados por padrinos, quienes pueden a su vez luchar o no entre sí. En general, y especialmente en las últimas décadas, un duelo es considerado un acto ilegal en la mayoría de los países. 5. Harakiri, Japón. Seppuku Harakiri fue una parte clave del Bushido, el código de los guerreros samuráis que fue utilizado por los guerreros para evitar caer en manos enemigas, y para atenuar la vergüenza. El samurái podía también ser ordenado por su daimyo, señores feudales, a cometer seppuku. Más tarde, los guerreros en desgracia a veces podían cometer seppuku en lugar de ser ejecutados en la forma acostumbrada. Puesto que la cuestión principal del acto era restaurar o proteger su honor como guerrero, vestido ceremonialmente, con su espada enfrente de él y, a veces, sentados en telas especiales, el guerrero se prepara para la muerte escribiendo un poema. 4. Sacrificio humano, México. Muchas culturas antiguas practicaron el sacrificio humano con la finalidad de apaciguar a sus dioses, matando a las víctimas en rituales religiosos. La práctica ha variado entre diversas culturas, en algunas como los mayas y aztecas que eran notorias para sus matanzas rituales, mientras que otras han visto la práctica como primitiva. Las víctimas oscilaban desde delincuentes hasta niños e incluso mujeres vírgenes, que sufrieron ejecuciones tales como quemados vivos, decapitación, enterrados vivos, etc. 3. Concubinato, Europa. El término concubina generalmente indica relaciones matrimoniales en curso donde la mujer es de menor posición social que el hombre o que la esposa o esposas oficiales.
Históricamente, el concubinato era frecuentemente voluntario por un arreglo con la mujer o con su familia, puesto que proveía de una cierta seguridad económica para la mujer involucrada. 2. Geisha, Japón. Las geishas se originaron como profesionales del entretenimiento. Originalmente la mayoría eran hombres. Mientras las cortesanas profesionales brindaban entretenimiento sexual, las geishas usaban sus habilidades en distintas artes japonesas, música, baile y narración. En Tokio, hay solo 100 geishas. Sin embargo, la verdadera geisha es mucho más rara. 1. Funeral del cielo, Tíbet. El entierro del cielo o la disección ritual era una vez una práctica común en Tíbet. Un cadáver humano se corta en pequeños pedazos y se coloca en una cima de la montaña, exponiéndola a los elementos y a los animales, especialmente a las aves rapaces. En una famosa historia, se cuenta que el monje principal cortó los miembros y cortó el cuerpo en pedazos, dando cada parte a sus ayudantes, que utilizaron rocas para golpear la carne y los huesos juntos a una pulpa, que él mezcló con el tsampa, harina de cebada con té y mantequilla o leche de yaks antes de que los buitres fueran convocados para comer.